Bueno, cabe señalar que lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Es un tema muy bonito, pequeño, ¿verdad? Y pongamos toda nuestra atención a los compañeros que nos van a exponer sobre muestreo de la investigación cualitativa. Y como es costumbre, ¿verdad? Vamos a hacer unas preguntitas. Zambrano Acosta Evelyn. Zambrano Acosta Evelyn. Evelyn. Hola. Hola, creo que se ha confundido de nombre, Me confundí de de nombre. apellido. A ver, sexto A. Zambrano Acosta Jocelyn. Buenas tardes, doctora. Ya, buenas tardes, disculpa, ¿sí? Jocelyn, como Dígame. hoy día es sobre el muestreo de la investigación cualitativa, ¿verdad? ¿Cuándo se inicia este muestreo o esta muestra? ¿Cuándo se determina? Bueno, creo que la decisión sobre el mejor modo de obtener los datos de quién o quiénes obtenemos se toman en el campo, ya que los participantes de un estudio van a resultarnos desconocidos. ¿Ya? ¿En dónde me dijo que se determina? ¿En qué momento? Se lo toman en el campo, ¿Al campo? ¿Pero en qué momento? Ya, o sea, ya, imaginémonos que se la toman al campo de acción, ¿ya? ¿Pero en qué momento? ¿En qué momento se decide yo voy a trabajar con 10 personas, con 20 personas, con 30 personas? ¿En qué momento? Cuando algo nos parece desconocido, vamos iniciando y iniciamos y es la propia información obtenida que se va guiando por el muestreo. Ya, bueno, ya te van a aclarar los compañeros. ¿Y esa muestra es probabilística o no probabilística? No probabilísticos. No probabilística. ¿Ya? Acosta. A ver, vamos a ver por acá. Douglas. Douglas. Sí, buenas. Ya, Douglas. Ya, imaginémonos que ahorita no estamos en el momento de la pandemia, ¿verdad? Ya. ¿Cuál es el tema de tu equipo? Era Es. las es lo de las repercusiones sobre la presión arterial, Ya, hipertensión. ya. Chicos, ¿sí estoy grabando? Sí. Sí. Sí, doctor. Ya, entonces son repercusiones de la hipertensión arterial, ¿verdad? Cuando Sí. yo quiero escoger las muestras, eh, esa gente que yo tengo que escoger esa muestra, ¿verdad? ¿Cómo son? ¿Será que yo escojo muestra de experto, obligo a la gente? ¿Cómo tiene que ser eso? Como la recolección de la muestra o de los datos de la muestra. No, la asignación de la muestra, por decir, digo, bueno, yo voy a ver sobre repercusión de la hipertensión, ya. A esa gente Ya. yo voy a investigar, yo las obligo, deben de ser voluntarios, deben de ser expertos, Claro, deberían ser voluntarios. deberían de ser voluntarios. Ya. Y si son voluntarios, ¿qué condiciones debo de considerar en esas personas que son voluntarias? ¿Que las condiciones de salud
como un No, consentimiento como informado. seres humanos, como seres humanos. Ah, que estén dentro del grupo que nosotros queramos estudiar. ¿Ya? Eh, y que también, o sea, para empezar no queremos una muestra muy grande, así que tenemos que elegir una población pequeña. ¿Ya? Y lo otro que todos son susceptibles a la hipertensión, así que no sabría cómo especificar qué muestra escoger. ¿Ya? Sí. Ya. Las dudas. Diana. Dígame, doctor. Ya, más o menos de lo que usted haya leído, de lo que está en San Pierre, de la bibliografía que los compañeros han puesto en su material, que subieron al chat, ¿verdad? Más o menos, ¿qué número considera que debe de ser esa muestra? Un número específico, o sea, Sí, deben ser, sí. por lo general, los estudios cualitativos tienen muestras pequeñas, no son muestras grandes, pero específicamente no sé cuántos números. Sí, bueno, según la literatura de San Pierre, que pueden ser 30 o 50 casos, ¿verdad? Y si es que es menor el grupo que nos dice San Pierre, que hay que incluir a todos los individuos de mayor número posible, ¿sí? O sea que dependiendo también de lo que vamos a investigar y de la población, tranquilamente podría ser 30 o 50, si es que la población del universo, ¿verdad? No es tan grande, entonces No es tan grande. nosotros podríamos coger una muestra pequeña, ¿no? Y, Mm. por ejemplo, que también San Pierre nos habla sobre el tipo de estudio etnográfico, ¿no? Entonces nos dice San Pierre que los participantes deben de ser homogéneos. Cuando yo digo que los participantes deben de ser homogéneos, ¿a qué me refiero? O sea que estos participantes van a tener un mismo perfil o las mismas características, que van a ser participantes que sean parecidos. Digamos, si yo selecciono tipo de muestras en niños, debe ser solamente en niños porque ya sabemos que tienen casi las mismas características. Si yo voy a seleccionar pacientes ancianos, no los puedo mezclar con mis muestras que van a ser muy distintas en los niños. Entonces deben tener un perfil y unas características más o menos semejantes porque nadie es igual. Claro, ¿verdad? Y San Pierre nos dice que en el estudio etnográfico cultural nosotros podríamos escoger entre 30 y 50 personas, y nos dice que en el estudio etnográfico básico tendríamos que coger un poquito más, entre 100 y 200 personas. Y sin embargo, cuando nos habla de la teoría fundamentada, que ya nos han hablado ustedes, ¿verdad? Que pueden ser de 20 a 30 casos, y cuando es un estudio fenomenológico pueden ser 10 casos. O sea, San Pierre ya nos pone más o menos, o sea, o nos da una guía, ¿no? Lógicamente que esto es lo que sugiere San Pierre, pero a lo mejor quien quita nosotros, por decir, en el estudio fenomenológico que nos dice San Pierre que pueden ser 10 casos, si cogemos un poquito más, bueno, no nos va a dañar la investigación, sino más bien que nos va a enriquecer, ¿sí? Dar más datos de los que nosotros necesitamos también. Exactamente, sí. Gracias, Diana. Gracias, doctora. Carreño Lima. Dígame, doctora. Carreño, de usted el material que subieron los compañeros en el chat, ¿qué, qué podría decirnos usted sobre la investigación cualitativa? Bueno, básicamente que se basa en lo que Sobre el sería muestreo. vivencia. ¿Cómo? Sobre el muestreo. El muestreo. Claro, además de lo que ya hemos dialogado ahorita con Diana. Sí, porque el tema de hoy es muestreo de la investigación cualitativa. Probar lo que ya se ha investigado, ¿no?
o compararlo con A otras ver, cosas. Carreño Lima, ¿Eh? ¿revisaste el material que subieron los compañeros? Claro, obviamente. Sí, sí. Ya, entonces, eh, por ejemplo, ¿qué me puedes decir sobre la muestra de participantes voluntarios que también está en San Pierre? Bueno, pero espérese que a ver si, a ver, era lo del muestreo, ¿no? Esto Sí, estaba, a ver, era, Doctora, lo que pasa es que no habían pasado el informe. este de aquí no lo subió. No, no lo habían pasado. Entonces, por eso estamos más o menos como razonando las cosas que nosotros sabemos, pero no estaba el informe sobre la exposición de hoy. A ver, chicos, se les pidió, ¿verdad? Que ustedes tienen que subir, pero en Teams yo ya lo subí, en Teams sí está. ¿Ya? Allá sí no había revisado. Sí, en Teams está, pero se les pidió también a los compañeros que deben de subir, ¿sí? Bueno, empezamos, ¿sí? Carreño, no te he puesto nota, pero estarás muy pendiente no, en las otras exposiciones. no, espérese, creo que sí, yo lo he visto en algún lado, es como que es lo que da el investigador sobre los datos confiables, ¿no? O válidos para abordar el planteamiento del problema, ¿no? Algo así era. Yo leí algo sobre eso. Ya, tranquilo. Te vamos a dar la oportunidad para la siguiente exposición y recordarán que los alumnos suben en el chat y yo cuando ya los recibo los envío a Teams. El único que no he subido a Teams ahorita es el de la siguiente temática que viene después, pero hasta aquí está subido en Teams. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos ahora, ¿verdad? El muestreo de la investigación cualitativa, cuyos integrantes son Ala Bayón, Mesa Gema, Vélez Kelly y Vélez Evelyn. Entonces, ¿verdad? Vamos a iniciar esta investigación. Gema, ¿escojo? Sí, doctora, dígame. ¿Escoge o escojo? A ver, escojo. A ¿Ya? John, que comience John. A ver, John. John Álava. Ya, doctora. John, un paréntesis. Yo creo Ya. que al final de la pandemia nos vamos a ir a servir ese gallito. Ya. Están invitados todos, ¿sí? Vamos, John. Ya. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. El tema que le vamos a hablar es muestreo en la investigación cualitativa. Siguiente, doctora. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre en realidad qué es muestreo de la investigación cualitativa, les voy a dar un pequeño concepto sobre la investigación cualitativa. Esta es un estudio cualitativo. Las decisiones respecto al muestreo van a reflejar lo que son las premisas del investigador acerca de lo que constituye una base de datos creíbles, confiables y válida para poder abordar lo que es el planteamiento de algún problema que se pueda dar. La siguiente, doctora. Español, John, porque lo que has hecho es leerme. Ya, lo que es el muestreo cualitativo en realidad es lo que es un diseño de estudio que va a evolucionar a lo largo del proyecto. En caso del muestreo, aquí sucede en lo que es sobre la decisión sobre los modos de poder obtener datos, de quién o quiénes van a obtener estas decisiones o van a tomar estas decisiones en lo que es el campo. Pues eso, lo que es el muestreo va a reflejar lo que es la realidad y los diversos puntos de vista de los participantes. Eso sería, doctor, lo que... Primeramente que los muestreos no son diseño, ¿verdad? Los muestreos, como dice, es el grupo objetivo con quien nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Y que según Sampierre nos dice que el número de la muestra que nosotros podemos escoger, ¿verdad? Va en relación con el tipo de estudio. Ya hablamos con Diana en este momento, ¿verdad? Que según el estudio etnográfico cultural se escogen entre
30 o 50 personas. Y así, independientemente del tipo de estudio que nosotros tengamos, podríamos escoger, ¿verdad?, la muestra. ¿Sí? Sigamos, por favor. La siguiente, doctora. Bueno, después de la inmersión inicial o la muestra inicial, hemos hecho lo que es la inmersión inicial, la cual nos sumerge en lo que es el contexto. Al mismo tiempo vamos a recolectar y a poder analizar los datos. Seguramente ya observamos diferentes sucesos, los cuales nos compenetramos con lo que es con la cotidianidad del ambiente y platicamos lo que son las entrevistas a varias personas para así poder ir tomando nota y también varias impresiones. En algún momento de lo que es la inversión inicial, esta aquí se va a definir como una muestra tentativa. ¿Qué quiere decir? Que esta aquí va a estar sujeta por lo que es la evolución de lo que es el proceso inductivo, como explica Flick en el año 2013, Creswell en el 2013, Savit Bander en el 2013 y Miles Huberman en 1994. Ellos dicen que el muestreo es un propósito. Las primeras acciones para poder elegir la muestra ocurre desde el planteamiento mismo, el cual seleccionamos en lo que es el contexto. En vamos a poder observar que las investigaciones cualitativas nos van a preguntar si nos interesan los casos inicial para así poderlos encontrar. Lo que busca esto, en realidad lo que busca el muestreo cualitativo es una indagación cualitativa que sea profunda, que nos concierne en casos como los participantes, la organización, las manifestaciones humanas, algún evento que se pueda realizar, animales o algunos hechos. Que nos ayuden a poder entender el fenómeno del estudio y a poder nosotros lograr responder ciertas preguntas de lo que es la investigación. Ya, John, ¿cuál es el tema de ustedes? En sí es el muestreo de la investigación cualitativa. No, del proyecto. Es sedentarismo y malos hábitos alimenticios de los estudiantes. Sedentarismo y hábitos alimenticios. Hábitos alimenticios, sí. En los estudiantes del sector A. John, antes que nada, si ya nosotros conocemos que los hábitos alimenticios son malos, entonces ya ¿para qué vamos a investigar? ¿Sí? Ya. Ahora yo quiero que me explique, John, con el tema que está aquí, cada uno de estos pasos. Ya como, imaginémonos, yo sé que no lo hemos hecho porque estamos en la pandemia, pero ubícate en otro lugar, en otro espacio, en otra época, que estamos libres, como siempre lo hemos estado, ya que no hay pandemia. ¿Cómo harías tú la inmersión inicial? A ver, vamos a ver quién nos ayuda. María Isabel Ruiz. María Isabel. Se fue María Isabel. A ver, Carreño Lima, José Daniel. Dígame, doctora. José Daniel, imaginémonos que ustedes van a hacer esta investigación, sedentarismo y hábitos alimenticios en estudiantes de sexto semestre de la carrera de medicina. Ya, aquí tenemos que la muestra inicial, ¿verdad? Parte desde la inmersión inicial, la cual nos sumerge en el contexto. Si yo te digo que este es el tema,
¿qué me puedes decir con relación a esto? O esto con relación al tema. ¿Cómo? Habría, ¿me puedes repetir? Es que A ese es el tema. Este es el tema que está aquí abajo, pero yo quiero que me Ya. dice esto, o sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con este tema para cumplir esto que está acá? Eso es razonamiento. Claro, sí, sí, sí. Eso más en Todo el mundo lo contexto. puede hacer. En cuanto al sedentarismo y hábitos alimenticios, ¿no? Sí, señor. Hemos hecho una mención, la cual no somos. Estamos analizando. Sería, primeramente, analizamos la primera. La emisión inicial, ¿no? Sería. A ver qué pasó. A ver, se están quedando sin actuación. A ver, Evelyn Vélez, usted es del equipo. Sí, doctora. Sí. ¿Cómo me puedes explicar esto que tienes aquí en franjas amarillas con el tema de acá? Ya, según entendí, en la inmersión inicial se escoge una muestra, pero no un número en específico. Por ejemplo, la muestra que vamos a escoger son los estudiantes del sexto semestre. Ya eso es como nosotros nos unimos y pensamos, bien, a qué tipo, grupo de personas va a ir dirigida este estudio. Ya, y entonces a los que elegimos fueron a los estudiantes de sexto semestre. Ya después, cómo se va desarrollando, la muestra puede seguir siendo igual o puede cambiar en algo. O también puede cambiar, sino que allá podemos elegir cuántos estudiantes vamos a escoger. Ya, ¿verdad? Considerando que en este caso el universo o la población a estudiar serían los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas, carrera de Medicina, ¿verdad? Entonces ustedes vienen y escogen una muestra pequeña, ¿verdad? Que podrían ser 30, 60, 90 estudiantes, porque creo que hay 3 paralelos, ¿sí? Entonces son... Doctora, nuestro estudio se basa sobre todo, específicamente en sexto A, no es en sexto semestre en general. Ah, ya. Esa es nuestra muestra. Sí, tranquila. Entonces, ¿verdad? Ahí sería que el universo igual siguen siendo todos los estudiantes de la Facultad de Medicina, pero ustedes han escogido una muestra pequeñita de 30 estudiantes que son de un solo paralelo. ¿Sí? Ajá. Sí, y que como dijo la Evelyn, ¿verdad? La compañera Evelyn, pues posiblemente esa muestra podría variar, porque suponte que yo tengo lo de sexto semestre y que son 30, y como que yo siento, ¿verdad? Que yo siento como que la respuesta o los datos que me han dado esos 30 estudiantes, o sea, como que no me complementan todo el estudio, ¿sí? Todo el estudio. Y considerando la clase anterior, cuando hablábamos del rigor de la investigación, ¿verdad? Entonces como que yo necesito un poco más de gente para que mi investigación cualitativa, ¿verdad? Tenga la validez, que los científicos que van a revisar ese artículo científico que yo pueda sacar de esos 30, no me digan, su artículo no va a ser publicado en la revista porque apenas escogió usted un muestreo de 30 estudiantes. Entonces, si recordamos los rigores de la investigación, eso tiene que ver también hasta con el tamaño de la muestra. Ya. Continuamos, por favor. John, así mismo vamos analizando, ¿sí? John. Ya, doctora. Sí, sí. Ahora esta parte de aquí. Bueno, esto ya es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que se definió esta muestra tentativa que eran de los 30 estudiantes de sexto semestre.
Y dice, lo que buscamos es una indagación cualitativa en profundidad. Nos concierne casos o unidades que nos ayuden a entender el fenómeno y estudiar y responder las preguntas de investigación. Entonces, quiere decir que estos 30 estudiantes pues, nos van a ayudar a resolver todas nuestras inquietudes de la investigación. ¿Sí vio, John, que es tan fácil? Doctora. Ya, seguimos. Bueno, lo que es el muestreo adecuado tiene una importancia crucial con lo que es la investigación. Y la investigación cualitativa no va a ser una excepción. Por esta razón, es necesario poder reflexionar sobre cuál es la estrategia del muestreo más pertinente para poder lograr los objetivos de la investigación, tomando en cuenta los criterios de rigor estratégico, éticos y lo que son los pragmáticos. Bueno, aquí por lo general van a haber 3 factores muy importantes que van a intervenir para poder determinar o sugerir el número de casos. El primero, que va a ser la capacidad operativa de recolección y análisis. Este aquí es el número de casos que podemos manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos que tenemos. El segundo dice que es el entendimiento del fenómeno. Este aquí quiere decir que es el número de casos que nos permiten responder a las preguntas de la investigación, que más adelante se va a denominar como saturación de categorías. El punto 3 es la naturaleza del fenómeno en análisis, que este concierne. Esta quiere decir que si los casos o unidades son frecuentes y accesibles, vamos a poder recolectar la información correspondiente que lleva de poco o puede llevar de poco o mucho tiempo. Ya, te pregunto yo. Por ejemplo, no tengo exacto el número de estudiantes de la universidad, pero hasta hace algunos años eran 10,000 y un poco más. Ya, suponte que nosotros quisiéramos hacer este mismo tema, sedentarismo y hábitos alimenticios en estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con los 10,000, 15,000 estudiantes. ¿Se podría? De poderse, es un poco complicado, pero sí se podría coger una gran parte, o sea, un porcentaje de los estudiantes, haciendo encuestas, diría yo. ¿Y cómo escogería yo ese porcentaje? ¿Mm? Se podría hacer, doctora, mediante encuestas, ¿no? ¿No? De facultad. No, tú tienes que escoger un porcentaje, ya me dijiste, y yo estoy de acuerdo contigo. Pero ¿cómo escoge ese porcentaje? A ver, piense. Lo estoy pensando. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, cualquiera de la sala puede, de los que estamos aquí en la sala. Doctora, ¿sí? No depende del tiempo en que uno se ha puesto como meta hacer el proyecto, porque el tema en sí nos da también a entender de que no podemos coger un gran número de muestras porque se nos va a complicar la interpretación. Recordemos que es una investigación cualitativa más no cuantitativa. Sí, Elizabeth, usted tiene toda la razón, pero yo te digo que el estudio va a ser en toda la universidad. ¿Cómo hacemos? Ya John dijo que va a coger porcentaje. Lo que yo necesito saber es cómo van a escoger ese porcentaje. ¿De forma aleatoria? No, pues antes de hacerlo en forma aleatoria tienen que ustedes saber con cuánta gente van a trabajar. Y después que yo ya sé con cuánta gente voy a trabajar, ahí a lo mejor puedo aplicar la forma aleatoria. A ver, pensé ¿Qué cantidad de alumnos dijo que el último dato que usted tenía?
ponle, redondeémoslo en 10.000, redondeémoslo. Doctora, eso no se hace a través de una fórmula y se escoge, por ejemplo, el 5% de error, pero eso es más en cuantitativo. ¿Ya? No, Ujú. independientemente si escogemos el 1%, si escogemos el 2%, si escogemos el 30%, independientemente. ¿Cómo lo haríamos? A ver, pensemos. A ver, chicos, para tomar escoger un muestreo cuando la población o el universo es demasiado grande, ¿verdad? Nosotros, como nuestra universidad tiene 22 unidades académicas, ¿verdad? Quiere decir, está medicina, trabajo social, psicología, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, supongamos que ya aplicamos la fórmula que nos dice Anita, o ya cogimos Epidata, o metimos los datos en Excel, y verdad, y nos va a decir que nosotros tenemos que trabajar, le voy a poner un porcentaje muy pequeño, que tenemos que trabajar con el 5%, ¿verdad? Entonces, nosotros sacamos de esos 10.000, ¿cuánto es el 5%? ¿Verdad? Independientemente cuánto nos dé el resultado del 5%, voy a dar un número que a lo mejor es descabellado. Pongámosle 300. 300 niños, ¿verdad? 300 personas. Entonces yo esos 300, yo divido para las 22 unidades académicas, ¿verdad? Ese 300 dividido para las 22 unidades académicas, a ver, veamos que nos dé, ¿cuánto nos da? 300 dividido para 22. Nos da 13, ya, redondeémosle a 14, porque sale 13.63, 14 estudiantes, ¿verdad? Entonces yo en esos 14 estudiantes, yo sí los puedo escoger al azar, ¿sí? Los puedo coger al azar, entonces me voy, por decir, a la Facultad de Medicina. Como nosotros ya conocemos el uniforme de la Facultad de Medicina, entonces yo trato de coger un estudiante que está con el uniforme concha de vino y los otros colores, pero de medicina, ¿verdad? Entonces yo ya escojo mis 13 y los cojo al azar porque no estoy ni viendo quién es. O de pronto yo digo, a ver, de los 13 primeros, intercalando uno, los voy a escoger. Es decir, me siento aquí y los que van subiendo, los voy a escoger, pero intercalando uno, ¿no? El primero lo escojo, el que pasa segundo no lo escojo, el que pasa tercero lo escojo, el de cuarto no, y así sucesivamente y completo mis 13. ¿Verdad? Quiere decir que yo voy a tener también, o sea, diversidad de criterios, o sea, que no solamente voy a escoger de un solo semestre, sino que esos 13 me van a representar, ¿verdad? La facultad de, la carrera de medicina. Entonces yo de 13 en 13, yo voy a reunir mi muestreo, que es de 300. Cuando es así en diferente. Cuando vamos a hacer una investigación de barrio, ¿verdad? Eso también funciona de la misma manera. O sea, vemos cuántos habitantes hay en Manta, cuántos barrios hay de Manta y sacamos un porcentaje. Siempre y cuando, como es una investigación cualitativa, tampoco necesitamos tener 10.000 ciudadanos de la ciudad de Manta, dividido en todos los barrios, ¿no? Inclusive en vinculación se hizo un estudio así sobre las enfermedades vectoriales, ¿verdad? En 10 barrios de Manta. No se escogieron todos los barrios de Manta, pero tampoco que escogimos una población gigantesca, ¿no? Entonces eso, y es bien cierto lo que dice Elizabeth, que tenemos que tener es la capacidad operativa de recolección y análisis de los datos. Si no tenemos este equipo, pues lógicamente vamos a tener que tomar una muestra muy, muy pequeña. Continuamos. Ya. Y bueno, finalmente, como va a explicar Neumann en el 2009, en lo que es la indagación cualitativa es el tamaño de la muestra que no se fija a priori, que es antes de lo que es la recolección de datos, sino que esta aquí va a establecer un tipo de unidad y de análisis y del número aproximadamente de casos que se va
se van a dar. Pero la muestra final está aquí, se va a conocer cuando las 9 unidades que se añaden ya no aportan información o datos novedosos, aunque se puedan agregar ciertos casos extremos. Aunque diversos autores recomiendan ciertos tamaños mínimos de muestras para diversos estudios cualitativos, que está aquí se va a observar es como una tabla del tamaño de muestras comunes en un estudio cualitativo que va a estar en la siguiente diapositiva. En esta aquí no va a haber ni parámetros definidos ni precisos. La siguiente, doctora, es para explicar la tabla. Sí, tranquilo. Ya sé que te estresan los gallos. Pero a nosotros no nos estresa, ¿sí? Tenemos ahí ya, después de la pandemia, un buen seco. Ya, sigamos. Ya. Esta tabla es va a ser un marco de referencia para la decisión del número de casos que conforman la muestra de la investigación, del investigador, así como el resultado de los 3 factores que se mencionaron anteriormente. El principal factor en estos casos nos van a proporcionar un sentido de lo que es la comprensión profunda y de lo que es el ambiente y el problema de la investigación. Bueno, aquí como vemos vamos a tener lo que es el tamaño de las muestras en unos estudios cualitativos. Aquí vamos a ver el tipo de estudio, que puede ser etnográfico y cultural, que el tamaño mínimo o muestra sugerida va a ser una comunidad o un grupo cultural de 30 a 50 casos que lo conformen. Si es menor el grupo, se debe incluir a todos los individuos en el mayor número posible. Lo que es la etnografía básica, va a ser de 12 participantes homogéneos. Si la unidad del análisis y las observaciones va a ser de 100 a 200 unidades. Lo que es la fenomenología va a ser de 10 casos. Lo que es la teoría fundamentada o entrevistas o personas de baja observación va a ser de 20 a 30 casos. Lo que es la historia de vida familiar va a ser toda la familia, que sería cada miembro que va a ser un caso. La biografía es el sujeto de estudio y el mayor número de personas vinculadas a él. El estudio de casos va a ser de 6 a 10 casos y si son en profundidad va a ser de 3 a 5. Y lo que son los grupos de enfoque van a ser de 7 a 10 casos por grupo. Al menos un grupo por tipo de lo que es la población. Esto sería lo que es la tabla de muestras de tamaño vector. Y estos datos pueden variar. ¿No? Esto es una tabla más o menos para guiarnos. Es un referencial. Exactamente, no es porque puede variar. Estuve leyendo que puede variar. Porque también podríamos decir que una investigación no es más rica si investigamos una población demasiado grande, ¿no? Sino que lo importante es que nosotros sepamos coger a la población. Cuando se trata así, por decir, de barrios, si queremos hacer como una comparación, lógicamente que tenemos que coger 2, 3, 4, 5 barrios. Y si queremos observar todo este fenómeno del sedentarismo y hábitos alimenticios en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, no puede ser referente una sola unidad académica. O sea, tienen que participar todas las unidades académicas, aunque sea con un mínimo así de estudiantes de cada una de esas carreras. Exacto, doctora. Listo, doctora, ahí continúo yo. ¿Y yo? Como íbamos poniendo las diapositivas. Ya, listo. También Sampieri nos hace mención a que hay otras unidades de diferentes naturalezas. Entre ellas, pues, toma como ejemplo a lo que es la guerra cristera en Guanajuato. Entonces, de aquí podemos tomar 2 unidades, que son los documentos generados en esa época y disponibles en archivos públicos y privados, como vemos en las imágenes, que pueden ser reportes, una correspondencia oficial, información tanto del gobierno estatal como del municipal y de notas periodísticas. Y otra unidad de diferente naturaleza son los participantes, es decir, tratar de obtener información de testigos,
relacionadas con esta guerra, o en sí también, en este caso, con los descendientes de los participantes que estuvieron en esta disputa. Ya. Siguiente, doctora. Ya. Hace mención a otras unidades, como son los artefactos u objetos y los sitios específicos. En cuanto a artefactos u objetos, tomando en relación, como ya lo mencioné, la guerra cristera de Guanajuato, en ella podemos, en artefactos están las armas usadas en este pleito, en casas donde se celebraban en secreto lo que son las misas católicas, es decir, todo lo relacionado con este evento. En cuanto a los participantes, como dije, son los testigos, los descendientes de los implicados. Listo. En cuanto a la investigación cualitativa, como ya se lo estuvo mencionando, de cierta manera, pues estas muestras deben ser flexibles a relación de la investigación cuantitativa. Y la muestra se va evaluando y redefiniendo permanentemente, es decir, no es que está establecida y listo, ahí quedó, sino que es modificable. Entonces, también nos muestra aquí un flujograma que nos indica cuál es el objetivo central, que es en sí seleccionar ambientes y casos o unidades que nos ayuden a entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender de esto. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Los detalles de la muestra, los significados que ésta nos da, en sí de la persona, del individuo, que aquí lo refiere como actores, y lo que es en sí la información. ¿Y cuál va a ser la técnica? Pues el muestreo con un propósito definido y que acorde con la evolución de los acontecimientos. Para esto, siguiente, doctora. Ahí aparece, ya, listo. Este señor es Mertens, que en el 2010 citó que el muestreo cualitativo es usual comenzarlo con la identificación de ambientes propicios, luego de grupos y finalmente de individuos. Incluso la muestra puede ser una sola unidad de análisis. Yo creo que esto está relacionado con lo que usted ahorita nos explicó, de cómo seleccionar la muestra. Es decir, en un ambiente, en un universo tan extenso, pues vamos de lo grande a lo pequeño y ver pues qué es lo que nosotros somos capaces de analizar de la muestra como tal. Siguiente, doctora. Ya, listo. Acá nos dice que los tipos de las muestras pues suelen ser utilizarse en las investigaciones como no probabilísticas o dirigidas. Esto nos quiere decir que la finalidad no es la generalización en términos de probabilidad. Esto también se lo conoce como una investigación guiada por uno o varios propósitos. Y estas clases de muestras pues no son específicamente de la investigación cualitativa, más bien también se usa en la investigación cuantitativa, pero de manera en un porcentaje mucho más pequeño. Por eso dice, no son privativas en sí de los estudios cualitativos. Siguiente, doctora. Ya, entrando en cuanto a los tipos de las muestras, esto la doctora lo estuvo cuestionando, la muestra de participantes voluntarios, esta se realiza sobre todo en ciencias sociales y médicas. Y como ejemplo de esto tenemos dos ejemplos. Uno es que son los individuos que voluntariamente acceden a participar en un estudio que profundiza en las experiencias de cierta terapia. El segundo ejemplo es del investigador que realiza un trabajo sobre las motivaciones de los pandilleros de un barrio de Madrid e invita a quienes quieran a una entrevista abierta. Entonces, una se basa en lo que es una invitación
Mientras que en la primera es algo que, digamos, es una promoción abierta, que la gente voluntariamente se acerca y da, pues, ciertos datos e información que nos va a ayudar en nuestra investigación. Entonces, en estos casos, la elección de los participantes va a depender de circunstancias muy variables. A esta clase de muestra también se la conoce como autoseleccionada, ya que las personas se proponen como participantes en el estudio o responden a una invitación. Lo citó Battaglia en el 2008. Entonces, más o menos lo que estaba explicando. Estas muestras se usan en estudios experimentales de laboratorio, pero también se utilizan en investigaciones cualitativas, como el ejemplo de Marrock y Smith, y ya los mencioné. No sé si hacemos una pausa ahí porque... o continúo. No, Elisa, una pregunta. Por ejemplo, si yo quisiera, este es el tema, sedentarismo y alimentario. Si yo quisiera traspolar este sedentarismo y hábitos alimentarios a los ejemplos que tenemos aquí, ¿cómo lo harías? Acá me voy a basar sobre todo en una invitación, debido porque tenemos en sí una población específica, que no es sexto en general, sino que en sexto A. Entonces lo que yo voy a hacer es, ¿cómo es? Es transmitir o dar a conocer la invitación al grupo específico que es el A, no a sexto B ni a sexto C. Entonces, está basada en una invitación, no es abierta. Y que ustedes saben que cuando uno hace un instrumento, arriba siempre va un saludo y se le explica para qué es y se le pide que por favor colabore respondiendo a las preguntas que a continuación se ponen, ¿sí o no? Claro. Sí. Claro, es decir, no están obligados y se les explica, como usted lo mencionó ya, en cuanto a la encuesta o la entrevista que se le vaya a realizar. Ahí sería la siguiente, ya. En cuanto a la muestra de expertos, está pues, en ciertos estudios es necesaria la opinión de expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios, para generar lo que es una hipótesis más precisa o la materia prima del diseño de cuestionarios. Para aquello tenemos un ejemplo, que es el estudio sobre el perfil de la mujer periodística en México. Se recurrió a una muestra de 227 mujeres periodistas, pues se consideró que eran los participantes idóneas para hablar de contratación, sueldos y desempeños de tal ocupación. Ya, estas muestras son comunes cuando se pretende mejorar un proceso industrial o de calidad. ¿Hacemos una pausa o continuamos? Ya, retrocedo aquí un poquito, ¿no? ¿Verdad? Ya. Y es que nosotros quisiéramos hacer también este tema, sedentarismo y hábitos alimentarios, exploratorio, ¿verdad? Como que no nos quedaríamos solamente en llenar una encuesta, ¿verdad? Porque necesitaríamos explorar exactamente qué consume nuestros estudiantes y la cantidad que consume, ¿ya? Y el tipo de alimentación que tiene, ¿ya? Entonces, para esto, ¿verdad? Nosotros, si es que lo quisiéramos extender, que no se quede solamente en estudios cualitativos, sino hasta acá, nosotros podríamos hacer, por decir, una encuesta de frecuencia de alimentos, tendríamos que hacer pesadas y medidas de alimentos, tendríamos que hacer análisis químicos de alimentos, ¿sí? Y eso no deja de ser cualitativo. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos decir, bueno, los alumnos de sexto semestre, ellos consumen cualitativamente, ¿verdad? Por decir, 3 veces a la semana carnes rojas, 2 a la semana pollo, 1 pescado. Entonces nosotros de eso, con el criterio, ahí viene el criterio del experto. Entonces te dice el experto, en este caso sería en nutrición.
pero entonces los chicos no se están alimentando bien, porque lo que deberíamos de disminuir son las carnes rojas y comer más pescado, por decir, yo siempre sé decir, coman 3, 4, 5 veces pescado, una vez carne roja y dos veces pollo, ¿no? Entonces ahí se tiene el criterio del experto para analizar esos datos. Y lógicamente podríamos, como vemos, como nosotros en las encuestas, los primeros son los datos generales, ¿no? Podríamos hacer otra comparación. Los alumnos del sexto semestre A que viven en Manta, su alimentación o su dieta patrón consumida diariamente es esto y difiere de la dieta patrón de los alumnos que viven en otros cantones, por decir, en Santana, en Chone, 24 de mayo. ¿Sí? Solo por poner un ejemplo. Sigamos. Doctora, una pregunta que me surgió ahorita que usted lo estaba mencionando. Lo estaba mencionando en cuanto a extender este tema. Nosotros, en caso hipotético de que queramos hacer aquello, podríamos pedir la opinión en forma directa, supongamos, a un nutricionista, o nos tenemos que basar simplemente en información, pues, de páginas web. No, tendrían que tener, ya en este momento te dice que tienes que tener la opinión del experto, porque de otras investigaciones que han habido que también te va a ayudar, ¿no? Entonces eso era el dilema, ¿no? Que cuando nosotros el año pasado hicimos muy buenas investigaciones, entonces yo necesitaba alguien que fuera profesional de sarcopenia, porque nosotros hicimos un estudio muy bonito de sarcopenia y eso no lo hemos publicado, lo tenemos allí, porque no sé qué profesional podía ayudar en eso, ¿no? Porque, o sea, yo ayudé en la parte metodológica, pero sin embargo, me hace falta un experto de esa temática. Sí. Continuamos, por favor. Eli. Tenía el micrófono apagado. Ahí sí, continuamos, es decir, la siguiente diapositiva. Sí, Eli. Ya de esta hablamos, de la muestra de... ya ahí sí. En cuanto a la muestra de casos de tipos, pues esta se utiliza en estudios cuantitativos exploratorios también. Y en investigaciones cualitativas en sí. En que el objetivo, pues, es la riqueza, la profundidad y la calidad de la información. No la cantidad ni la estandarización. En estudios con perspectiva fenomenológica, en los que el objetivo es analizar los valores, experiencias y significados de un grupo social. Es frecuente el uso de muestras, tanto de expertos como de casos tipo. Bueno, tenemos aquí, se escuchan ruido. Tenemos dos ejemplos. Uno es los trabajos de Howard Becker con otros colaboradores, que el estudio era del músico de jazz y de los muchachos de blanco. Estos estudios pues, se basaban en grupos de músicos de jazz y característicos estudiantes de medicina, que más bien relacionado con nosotros un poco, para adentrarse en lo que es el análisis de los patrones de identificación y socialización de estas dos profesiones, tanto de la música como del médico. Otro ejemplo es el de Katka con otros colaboradores en el 2012, que formaron una muestra de casos tipo con 81 niños y jóvenes de ambos géneros, de 6 a 18 años, con y sin discapacidad visual, de zonas rurales y urbanas, a los que agruparon por cada edad en 13 categorías. Cada uno representó lo que es un grupo de enfoque. Y estos estudios pues son motivacionales que se hacen para el análisis de las experiencias de cierto tipo de consumidores con respecto a un producto. También utilizan estas muestras.
no sé si lo relacionamos también con nuestro tema o con... A ver, sí, relaciónalo. Ya, en este caso no hay como que un punto de comparación, porque en sí nuestra muestra está basada en, en estudiantes de una sola carrera. O hipotéticamente podemos decir, quizás si en nuestro curso hubiera alguien que tenga la capacidad pues de hacer una segunda carrera. O si el tema de nosotros fuera otro, me parece que podríamos hacer como que esa relación. No sé si me hago entender. No, Elizabeth, porque nosotros tranquilamente el tema de ustedes da para hacer una relación. Por decir, es bien cierto que no es una carrera, pero yo puedo decir, estudiante de 6º año de medicina, las mujeres practican deporte con frecuencia 4 días a la semana, 1 hora diaria. ¿Sí? Ya. Y los caballeros no practican ningún deporte o no hacen ninguna actividad física. Entonces yo estoy relacionando una cosa con la otra. Ya, imagínate que yo me he podido dar cuenta, bueno, son poquitos los casos que he visto, ¿no? Pero yo he visto estudiantes que van con ukelele. Es un aparato que se parece a la guitarra. ¿El tambor? No. Ah, ya, una guitarra más pequeña. Sí, he visto que van con 4. Y también vi unos estudiantes que tenían flauta y tenían violín. ¿Ya? Pero son así, contaditos, ¿no? Contaditos. Entonces, no es una profesión, pero sí podríamos, o sea, si que nosotros a través de la observación pudiéramos ver más casos de esto, ¿verdad? A lo mejor podríamos cruzar otras variables. Por decir, estudiantes de medicina que tocan o entonan algún instrumento, tienen las notas registradas pasado de 9, por decir, que los estudiantes que no entonan ningún instrumento. O sea, aquí no le vemos que sea con otras profesiones, ¿no? O sea, aquí... Es que yo estaba más enfocada en el primer ejemplo, pero yo creo que usted lo que nos explica es sobre todo el segundo ejemplo que está acá en la diapositiva, que dice, supongamos, con o sin discapacidad visual. Entonces, en este caso, usted mencionó la actividad física, los que realizan y los que no, sí realizan. Y en otro caso, pues sería la actividad artística, en este caso, artística musical, los que tocan y que producen en esas personas esta actividad extra a lo que es la profesión de medicina. Sí, sí ve, o sea, nunca nos debemos cerrar, decir, no, aunque no está, sino que ahí, ¿qué es lo que nos toca, verdad? Reformular el tema, replantear los objetivos, que eso nos permite la investigación cualitativa, ¿sí? Entonces yo por eso siempre les digo, nunca hay que decir que no se puede, sino que como que hay que darle vuelta y vuelta y vuelta, y de pronto podríamos hacer algo muy bello, ¿sí? Sí, siempre no nos cerremos, no podemos, no sabemos, no sé, eso no está permitido en ninguna profesión y mucho menos en ustedes. Supóngase que te llega un paciente que dice que tiene apendicitis. Tú vienes y le abres, que ya le vas a sacar el apéndice y te encuentras con algo que no es común y que tú consideras de tu experiencia que se debe también extirpar eso que está allí, ¿verdad? ¿O cuántos casos se habrán dado que queremos extirpar un tumor, se abre al paciente y cuando ya abrimos nos damos cuenta que ya de nada vale extirpar el tumor. Nuevamente hay que cerrarlo, ¿no? Entonces, esa es la capacidad que nosotros no tenemos que cerrarnos. O sea, siempre tenemos que estar listos para tomar una decisión y es rápido. Si tú ya tienes abierto el paciente y tú dices, no, tengo que actuar rápido porque si me quedo la anestesia es esto, la anestesia es lo acá, no le puedo poner otra dosis de anestesia porque me puede dar eso. O sea, ahí ya tú vienes y como que rebobinas
todo de un solo. ¿Sí? ¿Prosigo? Sí, doctora, por favor. Ya, le puede dar, siguiente, es que hay otras diapositivas. Ya, listo, ahí. Tenemos que la muestra de cuotas se realiza sobre todo en estudios de opinión y de mercadotecnia. Entonces, como ejemplo, acá tenemos que los encuestadores reciben instrucciones de aplicar cuestionarios o realizar entrevistas abiertas a individuos en un lugar público, es decir, un centro comercial o una plaza o una colonia. Al hacerlo van llenando cuotas de acuerdo con la proporción de ciertas variables demográficas. Para ello, un estudio sobre la actitud de la ciudadanía hacia un candidato político. Coincidente de la actualidad del país. Bueno, se dice a los encuestadores que vayan a determinada colonia y entrevistan a 150 personas adultas en edad de votar. Es decir, se escoge un 25% de hombres adultos mayores de 30 años, otro 25% de mujeres adultas de la misma edad, de mayores de 30 años, y los otros 25% de jóvenes, de varones, menores de 25 años, y de mujeres, otro 25%, el último, de mujeres menores de 25 años. Y aquí pues se hace una correlación con lo ya mencionado de que se toma cuotas de ciertas variables demográficas, es decir, no tan solo de, bueno, de un género o de algo específico como tal. Siguiente, doctora, que ahí aparece. Sí, ¿verdad? Este 25% que nosotros nos referimos, ¿verdad? Nos estamos refiriendo son a estas 150 personas, más no a Claro. otros, sino de estas 150 personas sacamos los 25%, 25, 25, 50, 25, 75 y los otros 25 son 100. Entonces, este porcentaje marcha a partir de aquí. Sí, doctor. ¿Sí? Pues ya nos vamos a confundir. Listo, ya, estas muestras suelen ser comunes en lo que son, no, había algo de anterior, ya, y estas muestras suelen ser comunes en encuestas, surveys o indagaciones. Y para culminar, para darle paso a mi compañera Evelyn, cabe mencionar que en Sampieri nos hace hincapié en lo que es la reformulación de la muestra, es decir, que en los estudios cualitativos, la muestra debe ser planteada inicialmente, la muestra planteada inicialmente puede ser distinta a la muestra final. Es posible lo que es agregar casos nuevos a nuestra muestra inicial. Ya, listo, es para darle paso a mi compañero. En la siguiente. Ahí. Bien. Bien, aparte de las muestras ya señaladas, también tenemos que son las muestras orientadas hacia la investigación cualitativa, que estas suelen usarse en estos mismos estudios. Bien, a continuación tenemos primero las muestras diversas o de máxima variación. Este tipo de muestras son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar la diversidad para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades. Bien, por ejemplo... Sí. Bien, por ejemplo, podemos imaginar que tenemos un médico que va a evaluar a enfermos con distintos tipos de lupus. Bien, o también a un psiquiatra que puede evaluar a pacientes muy deprimidos, pero él no solo se queda con ese tipo de pacientes, sino que también puede ver que hay pacientes con depresión leve, moderada, y así bien. En sí, esta muestra busca diferentes perspectivas.
Por ejemplo, en el caso del lupus, hay distintos tipos de lupus, no es solo estudia por ejemplo, el tipo de lupus eritematoso sistémico, sino que busca también otras perspectivas en del mismo tema, pero que pueden haber ahí diferencias o coincidencias. Ya, y con relación al tema, Bien, con relación al tema, aquí podría yo escoger, a ver, em, por ejemplo, aquí la muestra sería en estudiantes de sí, medicina de sexto semestre. Ya, entonces no solo me quedaría con esta perspectiva, con lo que ya, sino que también buscaría otro tipo de personas. Por ejemplo, eh, ver cómo es el hábito en estudiantes de escuela, o podría verlo en personas ya que trabajan, ya buscar otras, cómo sería en otro tipo de grupos de personas, pero el mismo tema. y no solamente que puede ser en otro grupo, sino que también puede ser dentro de la universidad, porque no nos olvidemos que cada carrera tiene su propia naturaleza, ¿no? De pronto imagínate que alguna vez estuvimos haciendo una maestría y en mi equipo estaba un ingeniero eléctrico, estaba un abogado, estaban dos de ciencias de la educación y mi persona que estaba de salud, ¿no? Entonces nosotros teníamos la función de rediseñar una malla de estudio, ¿verdad? Entonces mi compañero de ingeniería eléctrica dice, bueno, rediseñemos la malla de ingeniería eléctrica. Entonces yo le digo, ah, claro, quiere que estemos haciendo el trabajo. Yo le dije así, ¿no? Entonces cuando comenzamos a rediseñar la malla, ¿verdad? Habían diversidad de criterios. Entonces, en ese entonces yo pertenecía a la Facultad de Educación Física, ¿no? Y entonces yo le digo, pero te estás olvidando, ¿dónde queda la actividad física? Y él me supo contestar así, no, nosotros los ingenieros eléctricos, eso no nos sirve para nada. Entonces yo vengo y le hago así, de nada te vale lo que estamos estudiando, porque tienes que poner en funcionamiento el hemisferio derecho, ¿ya? Porque el hemisferio derecho es la que te da la parte social, la alegría, la comunicación, y el hemisferio izquierdo es la que te da la lógica matemática, ¿no? Entonces yo les digo, no, eso no está bien. Les digo, un ingeniero eléctrico también necesita recrearse, también necesita otro conocimiento, ¿ya? Y para eso, pues, él decía que no. Les voy a hacer una pregunta, niños. ¿Será que yo puedo dejar de grabar algo y después retomar la grabación? Porque voy a decir algo que no quiero que quede grabado. Puede pausarla abajo. A ver, pauso abajo. ¿Dónde está esto? Tengo que dejar de compartir. Pausa, allá. ¿Verdad? Para buscar esa relación que nos hacía la compañera, que no tendríamos, ¿verdad? Que no tendríamos que irnos a otro grupo otra muestra que sea independientemente de la universidad, sino que como la universidad es variada y tiene diferentes profesiones, tranquilamente sí se podría hacer una investigación con la misma temática, ¿verdad? En diferentes unidades académicas. Y a lo mejor vamos a encontrar muchas sorpresas. Lógicamente que si las hacemos en educación física, allí en educación física ninguno de los estudiantes va a ser sedentario. Además de la carga horaria que tienen que practicar deporte, ellos en su tiempo ocio también lo hacen. Y también van al gimnasio. ¿Sí? ¿Qué dices, Evelyn? Estabas hablando. Sí, aquí está. Sí, ¿qué te parece ese cambio de muestreo con el mismo tema? Sí, está bien, doctora. Bien, Creo que tenía que pensar solo así. por complacerme. A mí me gusta que me digan no también. Y ahí Sí, también. está. Claro.
No es por complacerla, pero sí está bien. Está bien. Bueno, prosiga. Ya, bien. El siguiente tipo de muestra son las muestras homogéneas. Bien. En este tipo de muestra, al contrario de las muestras diversas, las muestras homogéneas, bien, en este tipo de muestras se van a seleccionar a personas que posean un mismo perfil o una misma característica, o bien que ellos compartan rasgos similares. Y el propósito de esta muestra es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social. Por ejemplo, que se lleva una investigación a largo plazo para analizar el contexto de mujeres profesionales exitosas, en el cual se va a ver qué obstáculos tuvieron en su carrera, las relaciones con su familia y subordinados, el manejo de la maternidad, etc. Bien, en la primera etapa de este estudio se escoge un grupo de 50 mujeres que ocupen cargos destacados, ya sean empresarias, directoras generales, presidentas de organizaciones privadas o públicas, etc. Bien, de este grupo de 50 mujeres se van a seleccionar las personas que cumplan el mismo perfil, que todas sean casadas, que todas sean madres, que se ubiquen enfrente de la organización en que ellos estén o que tengan una capacidad de decisión máxima, de decisión al máximo nivel, que hayan tenido un grado de estudio como mínimo la licenciatura y que sean mayores de 40 años. Ya se busca el mismo perfil para poder investigar el tema. Ya. En las siguientes muestras tenemos la muestra en cadena o por redes. Bien, en este caso se van a identificar participantes claves y se agregan a la muestra. Con participantes claves se refieren a personas que conozcan a otras personas que puedan también proporcionar más información o más datos para así poder ampliar la información. Bien, por ejemplo, en un estudio sobre una población utilizaron una muestra en cadena. Primero se pusieron en contacto con unos participantes, quienes se acercaron a sus conocidos y ellos a su vez a otras personas, con el fin de enriquecer información. Por ejemplo, había el ejemplo de una guerra que primero se buscaba a las personas que estuvieron ahí, y ellas serían las personas clave. Y estas personas brindarían datos, información de otras personas que también estuvieron ahí que podrían ayudar a ampliar más la información. Por eso es de cadena. Quedamos hasta ahí, ¿ve? Nos quedamos en muestra de casos extremos. Antes de terminar la clase, cabe señalar, señores estudiantes, que pueden enviarme a mi correo los avances que tengan del proyecto para irles revisando. Y ahí yo les he de poner, convoquen a tutoría, ¿sí? De este curso ya revisé el proyecto de... El de nosotros, doctora, del grupo 4. Sí, del grupo 4, ¿verdad? Ya tienen las sugerencias planteadas. Cuando ellos ya estén, pueden convocarme a una tutoría, ¿sí? Y otra cosa, por favor, no confundir los esquemas del review con los esquemas del proyecto, que son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Ya a ustedes se les mandó un ejemplo de un paper o de un review, y ya ustedes tienen el mismo esquema que habíamos trabajado para el proyecto. Ya ni siquiera lo vamos a pasar a la otra matriz, sino que lo dejamos en la matriz que tengamos, ¿no? Lo único que yo les pido a ustedes es que cuando me envíen eso al correo, me pongan, doctora, le envié el correo, el proyecto, hasta donde hemos avanzado, ¿sí? Eso sería. Y por favor, otro hincapié que les hago, envíen el material al chat, ¿sí? Por favor, envíenlo. No importa si ya estamos exponiendo esto, Elizabeth, por favor envíe. Y
Y Olga, Judith, también por favor envíe para que los alumnos cuando antes de la clase ya vayan viendo. Cabe señalar a ver si ya en la próxima clase podríamos salir ya de esto, ¿verdad? Y luego tenemos también el reporte de resultados del proceso cualitativo, que es un poquito largo, me parece que es este, pero trataremos de ver si abarcamos esto para ya dedicarnos al proyecto. Yo he de revisar los proyectos porque es mejor revisarlo así, subrayarle, ponerle las observaciones y luego con eso ustedes ya lo revisan y pueden pedir la tutoría, ¿sí? Eso, Está bien, doctora. ¿hay alguna pregunta? Ya igual, el grupo 1 y 2 ya envió sus diapositivas al grupo hace un rato. Ya las puso. Sí. Ya. Entonces, por favor, ¿sí? ¿Alguna inquietud o algo? Doctora, una pregunta, disculpe. Antes. Hacemos con nosotros la tutoría para la exposición. Anthony, no te escucho. Doctora, él quiere saber cuándo hace la tutoría para la exposición de él, porque ellos son el grupo 3. Cuando quiera. Para que crean el enlace. Puede ahorita, doctora. ¿Ahorita? Sí. ¿Puedes? Sí, ahorita sí podemos para ya presentarle. ¿Ya? Bueno, nos quedamos con este mismo enlace. Ya. Solamente ustedes ponen allí que hicimos la tutoría después de clase y hay el mismo enlace de la clase, ¿sí? Y yo no le he subido todavía al evento de tutoría, pero ya más tardecito lo suban y cuando ya les llegue, ustedes tienen que poner que sí asistieron a la tutoría. Entonces yo pongo aquí en mi cuaderno, ¿verdad? Que es con el mismo enlace de la clase. Ya, doctora. Ya. ¿Ya salimos entonces, doctora? Sí, por favor. Solo chao, doctora. Ya que les vaya bien, chicos. Gracias por todo. Y el compañero William Merchant creo que salió. ¿Será que se olvidó que está con nosotros? Ah, no sé, simplemente si no da exposición, no tiene nota, pues. O sea, sí presentó. Ya. O sea, sí nos ayudó a hacer esta, pero capaz se olvidó que ahorita es la tutoría. ¿Ya? Bueno, sigamos. Yo voy a dejar de grabar esta